El objetivo de esta video orientación consiste en ofrecer lineamientos y recomendaciones a los estudiantes que se inician en la elaboración de manuscritos para reporte de caso clínico. En el caso del día de hoy, estoy compartiendo una retroalimentación para un grupo que busca reportar el caso de un paciente o una paciente con artritis séptica. Vamos a ir directamente al grano con las recomendaciones y en general se considera que un reporte de caso clínico tiene dos partes sustanciales. La primera, que es la descripción del caso clínico. Sobre esta sección no me pronunciaré, dado que es información privada, información confidencial, información que no debe ser publicada en ningún medio, menos sin el aval y el consentimiento informado del paciente o de la paciente. Así que nos referiremos a la segunda parte sustancial de un reporte de caso clínico, que es la discusión, a la cual consideraremos como el cerebro del reporte de caso. Sin embargo, no es la única sección del manuscrito que requiere cuidado. Muy importante también es la sección de introducción. Para los propósitos que se persiguen en esta video orientación, como es el propósito de rastrear la fuente primaria de información científica, nos bastará con dedicarnos a la introducción. De manera que cuando se tiene un reporte, en este caso los autores están adelantando su trabajo en un archivo, la recomendación sería poder dividir inicialmente ese archivo en dos partes, en dos documentos, una dedicada a la discusión y otra a la introducción. Entonces, vamos directamente con la introducción y sobre la marcha estaremos dando las indicaciones o las recomendaciones acerca de cómo mejorar el desarrollo de esta importante sección. Entonces, abrimos el documento. Bueno, naturalmente, para trabajar más tranquilamente, deberíamos ampliar la fuente. Entonces, aquí vamos a colocar en 150 y vemos, inicialmente hacemos un paseo general. Entonces vemos que está el título, hay unas siglas, ya hay un resumen, una traducción al inglés del resumen. También hay unas palabras clave, lo olvidaba mencionar, y la introducción, que es un segmento realmente breve. No por ello significa que esté mal o sea inapropiado. Así que empecemos. Para comenzar, entonces los autores convienen en utilizar algunas siglas para términos como artritis séptica, estafilococo aureus meticilino sensible, meticilino resistente, etcétera, etcétera. Lo primero que podemos hacer es tratar de entender que el uso de siglas se aconseja cuando se va a utilizar una expresión, un término de forma reiterativa. En ese caso, es muy probable que artritis séptica sea un término que se utilice de manera recurrente durante la lectura del documento. Luego, pues está bien mantener esa sigla AS artritis séptica. Es importante tener en cuenta que una vez que se definen las siglas, deberán ser utilizadas en adelante en lugar de la expresión que la sigla está representando. Otra forma de hacerlo es empezar con la producción de texto, especificar en qué consiste la sigla durante o en medio del mismo texto y de ahí en adelante seguir utilizándola. Estas formas son todas aceptables. Luego tenemos estafilococo aureus meticilino sensible y meticilino resistente, por lo que puede ser buena idea sugerir estafilococo aureus como otra sigla más, ya que es probable que por ser esta la etiología a la cual
se referirán los autores, pueda ser utilizada de manera recurrente. Si eso es así, también podría utilizar la misma sigla para otra sigla compuesta. Entonces, Staphylococcus aureus meticilino sensible podría venir con SAMS y allí tendríamos la sigla de Staphylococcus aureus meticilino sensible y podríamos utilizar otra para el Staphylococcus aureus meticilino resistente si así lo quisiéramos. Podríamos construirla. Aquí estamos asumiendo que se van a utilizar ambos términos de manera reiterativa, de lo cual pues todavía no podemos dar fe hasta no tener un documento terminado. Es probable que diabetes mellitus no sea un término recurrentemente utilizado durante el texto y pues me voy a atrever a eliminarlo. Igual, osteomielitis, ya que pues el artículo trata de artritis séptica y si bien la osteomielitis podría ser un diagnóstico diferencial o podría ser la extensión de una artritis séptica, es poco probable que se vaya a mencionar 3 o más veces como es una recomendación o 5 o más veces como es otra recomendación. La proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética quizás sean mencionadas menos de 3 veces. Sin embargo, vamos a dejarlo en color naranja esperando eliminar estos términos en caso de no ser utilizados más de 3 veces. Podemos utilizar el dictáfono. No se recomienda la utilización de siglas para términos que se utilicen 3 o menos veces durante el documento. Con esta advertencia se espera que los autores contabilicen el número de veces que estos términos van a ser utilizados y si van a ser utilizados pocas veces, no utilizar una sigla para referirse a ellos. En cuanto a las palabras clave que se encuentran aquí en inglés y en español, pues la recomendación es no seleccionarlas hasta haber completado la totalidad del documento. Especificar las palabras clave una vez se haya culminado con todo el manuscrito. Igualmente asegurarse que correspondan a términos MESH o subencabezamientos médicos que son habitualmente utilizados en las bases de datos de literatura científica con el fin de recuperar artículos que las contengan. Entonces, podemos dejar este par de recomendaciones que seguramente serán de mucha ayuda para los autores que se encuentran elaborando este manuscrito en este ejercicio. También dejaremos en amarillo o en naranja, en este caso, el resumen y su traducción al inglés. La razón, no es posible determinar el resumen de un documento que todavía no ha culminado. Si bien es cierto que el resumen es en algunas publicaciones la sección con la cual abre el artículo, por un lado, no todos los reportes de caso clínico llevan un resumen y esto depende de las exigencias del publicador. Y por otro lado, el resumen constituye una microestructura del artículo que tiene las mismas partes y la misma esencia que el documento, pero en una versión que podríamos considerar mini. Pero dicha versión mini no la podemos preestablecer sin haber hecho la descripción y sin haber hecho la discusión del documento y haber arribado a algunas conclusiones, razón por la cual recomendamos dejar el resumen como una elaboración final. Ya ir a donde tenemos nuestra presentación para
continuar con esta llamada. Permítanme un momento, por favor. Aquí estamos. Vamos a dejarle quedarnos en la llamada y continuamos con la presentación. Entonces, vamos a anotar aquí para los autores. Dado que no se ha culminado la elaboración del manuscrito de reporte de caso clínico, es imposible derivar una microestructura del mismo que corresponda al resumen. Por este motivo, se recomienda elaborar el resumen como un paso final. Muy bien. Ahora damos paso a la breve introducción que tenemos aquí. Entonces, una buena idea es dividir la sección en los diferentes enunciados. Entonces vemos que hay varios enunciados. Por ejemplo, el primero trata de una definición, el segundo trata de un compromiso o una extensión del compromiso, la frecuencia que se presenta cada uno de estos compromisos. Después se habla de una complicación y de un mecanismo de diseminación que lleva a una complicación. Y finalmente hay un dato acerca de la incidencia de artritis séptica en países industrializados y una segunda pieza de información que habla de la incidencia en niños. Además, una tercera parte en donde se hable acerca de cuál es el género más propenso, que en este caso es el masculino. Esto significa que nos quedamos posiblemente sin una referencia exacta acerca de la definición, aunque podríamos pensar que los autores consideran que la referencia 1 es funcional tanto para el primer enunciado como para el segundo, entonces lo consultaremos. Igual, también podemos ver que este enunciado es compuesto de dos piezas de información, una en donde habla de una complicación y otra en donde habla de lo que pudiera considerarse también una complicación para aquellos pacientes que desarrollan bacterias. Entonces, también podría verse como una complicación. No estamos muy seguros de la importancia que pueda tener estas tres piezas de información. Lo que sabemos hasta el momento es que con respecto a esta primera necesitaríamos referencia bibliográfica. Igualmente la necesitaríamos para el enunciado que sigue. Nosotros podríamos asumir que los autores consideran que para todas estas piezas de información la referencia es la misma, la 1 y la 2. Pero como veremos a continuación, no podemos estar muy seguros de que esto sea así. Entonces vamos a tratar de constatar el origen de todas y cada una de estas piezas de información. Vemos que se hace un uso de esencialmente dos referencias bibliográficas para sustentar algunas afirmaciones. Entonces, por un lado, se le atribuye a la referencia 1 la definición de artritis séptica. A la misma referencia, la distribución de los casos entre monoarticulares y poliarticulares, y a la tercera y cuarta referencia, perdón, tercera y cuarta enunciado, posiblemente la misma referencia. Sin embargo, aquí cabe anotar lo siguiente. Para el nivel de compromiso es posible que esta información quede mejor ubicada en otra sección y no necesariamente en la introducción. Entonces, podríamos considerar que si el 95% de los casos es monoarticular y el 5% es poliarticular, pues posiblemente esta no es necesariamente una gran introducción, sino que esto hace parte más pertinentemente de la sección correspondiente a manifestaciones clínicas. Luego vamos a dejar este consejo, esta recomendación al grupo de autores. Se recomienda ubicar esta información en la subsección de manifestaciones clínicas de la discusión del caso.
eventualmente haremos un contraste entre las manifestaciones clínicas del paciente y lo que reporta la literatura científica. Muy bien. Asimismo, continúan los autores afirmando que por continuidad estos casos se pueden complicar con osteomielitis. Nuevamente, esta información pudiera estar mejor ubicada en la subsección de evolución clínica y pronóstico, en la misma sección de discusión, pero posiblemente se vea menos pertinente en la sección de introducción. Además, por su diseminación hematógena se pueden causar bacteremias. Este tipo de información pertenece a la misma categoría que la anterior. Ahora bien, con respecto a la incidencia, sabemos que la incidencia es uno de los datos importantes para establecer si una enfermedad es importante debido a su rareza o es importante por su carga epidemiológica. Luego, estas dos piezas de información parecen estar bien ubicadas en esta sección. De manera que vamos a agrupar las piezas de información que parecen relevantes y a tratar de tejer un texto continuo ahora con estas tres piezas de información. Muy bien, entonces aquí las tenemos. Tenemos una definición y tenemos la incidencia. Tenemos la incidencia por un dato con respecto al género y dos referencias bibliográficas, la 1 y la 2. Vamos a indagar un poco estas dos referencias. Así las cosas, parece que todavía no habría suficiente información para considerar que la introducción es suficiente. En este caso, recomendamos tener un derrotero para la introducción. Habitualmente la introducción de un reporte de caso clínico responde a algunas preguntas y dentro de estas preguntas están si se define el problema, su contexto de epidemiología y la importancia de publicarlo, si se definen los conceptos relevantes para comprender el caso, si se evalúa su importancia en términos epidemiológicos y si se expresa claramente la intención del reporte. Entonces podemos hacer una checklist para verificar si estos puntos han sido subsanados. En principio los autores sí buscan y posiblemente logran definir la artritis séptica. Entonces por ahora podríamos decir que este punto está saldado. Se define los conceptos relevantes para comprender el caso. Es algo que dependerá de cómo progrese la elaboración. Es probable que haya más de un concepto necesario para comprender el caso y podríamos dejarlo pendiente. La importancia en términos de epidemiología, pues si bien se están citando datos sobre la incidencia, no queda claro si a partir de esa incidencia nosotros podemos considerar el problema como un problema frecuente o como un problema raro. Luego, si bien se está expresando en términos epidemiológicos, hace falta hacer una evaluación de su importancia a partir de estos datos. Y por último, si se expresa claramente el objetivo o intención del reporte, pues no se está haciendo todavía. Entonces podríamos colocar en naranja un pendiente, a lo mejor no se necesitan más conceptos, eso lo sabremos posteriormente, pero definitivamente en términos de valor de importancia del caso podríamos considerar que está parcialmente cumplido con esta pregunta, pero no se está expresando claramente el objetivo del reporte o la intención que se persigue con él. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a revisar las referencias bibliográficas 1 y 2. En el momento no nos vamos a fijar en las demás referencias, sino solamente en la 1 y la 2. Hay un enlace, aquí está el enlace, entonces cuando vamos al enlace que nos están compartiendo los autores, pues nos encontramos una revista, se llama Revista Médica Sinergia, tiene unos identificadores, es una revista que apenas para la fecha de la publicación del artículo es un volumen muy nuevo, es una revista que posiblemente en el poco tiempo que llevaba para la fecha
una revista que posiblemente tiene aún bajo impacto. Se trata de un artículo de revisión y por ser un artículo de revisión nosotros no podemos considerarlo una fuente confiable primaria de información, ya que cuando elaboramos un artículo de revisión, nosotros no estamos generando conocimiento nuevo, sino que estamos sintetizando el conocimiento disponible que ha sido generado por otros autores, a quienes muy probablemente nosotros estamos citando en el interior del artículo mismo. Los artículos de revisión, en principio, la mayoría de ellos, por no decir que todos, consisten en la unión o síntesis de piezas de información en un todo coherente, pero por sí mismos no generan conocimiento nuevo, sino en el mejor de los casos lo sistematizan y lo actualizan. Esto significa que los datos acerca de la incidencia de la artritis séptica no se pueden atribuir a estos autores y a este producto bibliográfico, sino alguna referencia interior del artículo. Este es un artículo que genera algunas dudas con respecto a la reputación aún en construcción de esta revista. Podríamos considerar que por no ser lo suficientemente confiable, es de baja calidad. Vamos a intentar abrir el PDF para encontrar más información extendida del documento. Aquí podemos ver el artículo. No lo descarguemos. Puede generar algo de desconfianza descargarlo y desde aquí lo podemos leer. Y lo que nos dice el resumen es que la artritis séptica es una patología infecciosa producida por la colonización de un microorganismo. O sea, empieza con una definición, luego habla de una presentación clínica, luego habla de ayudas y termina con el tratamiento. Es un artículo de revisión, por lo tanto, volvemos a reiterar que no es una fuente primaria de información. Vamos a ir un poco al método y nos dice que se realizó una revisión de artículos y de estudios científicos relevantes que dan validez a lo planteado en el objeto de esta investigación. Veamos que el objeto dice se realiza una revisión sistema, supongo yo que es sistemática, lo cual no es correcto. Esto no es una revisión sistemática, esta es simplemente una revisión que permite valorar la bibliografía más reciente de la artritis séptica. Bueno, no sabemos qué significa realmente valorar, con el objetivo de profundizar y actualizar a los profesionales de salud sobre la importancia de identificar las características clínicas y realizar un diagnóstico temprano para implementar el tratamiento más adecuado en dicha patología. La intención es muy buena, pero el artículo en sí no es una revisión sistemática, es una revisión de artículos, es una revisión narrativa. Sin embargo, los autores han hecho una búsqueda en bases de datos. Vamos a ver de qué calidad fue esta búsqueda. Empecemos por decir que pues, el dato sobre la epidemiología, hay varios datos sobre la epidemiología, como la incidencia por habitantes año y la distribución por sexo y por grupo etario. Además, por localización anatómica de la artritis séptica, todos estos datos se le atribuyen a la referencia 9. Entonces, realmente esta referencia no es la fuente de la información ni sobre la definición y tampoco lo es sobre la incidencia, ya que estamos viendo que este artículo está refiriéndose a otro artículo, que es el artículo en el numeral 9, las referencias bibliográficas. Ahora vamos a ver un poco de qué trata este artículo, referencia número 9, y vemos que es un artículo guía de manejo diagnóstico y terapéutico de la artritis séptica en urgencias. Nuevamente, no más leyendo el artículo en su título, nos damos cuenta que no es una fuente primaria de información. No es una fuente primaria de información científica, por supuesto que es una fuente de trabajo para los practicantes, pero no podríamos asegurar en este momento que sea una fuente de información con respecto a la definición de artritis séptica. Eso lo podríamos discutir, pero definitivamente
no es una fuente de información primaria acerca de la incidencia, ya que ninguna guía de práctica clínica se plantea por objetivo determinar incidencias. Lo que hace una guía de práctica clínica es compilar recomendaciones fuertes y débiles a favor y en contra de una intervención diagnóstica o terapéutica, pero nada tiene que ver con la generación de conocimiento nuevo, sino más bien con la implementación de un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia previa. Por lo tanto, ni qué decir de este artículo. Este artículo no puede ser tomado como una fuente primaria de información. Sin embargo, nosotros podríamos investigar sus referencias. Entonces vamos a intentar buscar el artículo en la web común y corriente y ver si podemos encontrar algo. Dice que los autores de este artículo son el señor Carlos Antonio Guillén, Marta Grandal, etcétera. Entonces vamos a ver si encontramos algo de esto. Parece que este es el artículo. Lo encontramos rápidamente en la web. No estamos diciendo que el artículo no tenga un valor, por supuesto que es valioso. Lo que estamos diciendo es que por más valioso y certero que sea, no es la fuente primaria de información que hay que citar. Mal haríamos nosotros en decir que la fuente primaria de información epidemiológica sea una guía de manejo, diagnóstico y terapéutico de urgencias. El artículo es 2013 y efectivamente aquí tenemos los autores que coinciden con los que pensábamos y efectivamente pues es una guía de práctica clínica. Vamos a rastrear un poco la información acerca de la incidencia para ver si incluye referencias bibliográficas confiables acerca de la incidencia. Aquí está la epidemiología y dice que la incidencia estimada en países industrializados ha sido establecida en 2 a 6 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que lo que los autores dicen aquí no corresponde a esta referencia bibliográfica, sino que corresponde a lo que dicen en esta guía de práctica clínica, que además tampoco es información proveniente de la guía misma, sino posiblemente de las fuentes bibliográficas 15 y 16. Cuando hacemos un rastreo en el documento acerca de cuáles son las referencias bibliográficas 15 y 16, nos encontramos con un artículo de 1996 y un artículo de 1997. En este caso, habría que investigar si es que entre 1996 y 1997, 27 y 28 años respectivamente, no se ha podido hacer ningún adelanto en la actualización o si no han cambiado las tendencias. Uno podría pensar que en casi 3 décadas la tecnología médica ha cambiado y quizá no haya tanta artritis séptica o por el contrario, hoy día acá a resultado de una mayor tecnología diagnóstica, un mayor índice de sospecha y demás, pudiera estarse diagnosticando más o, en fin, existen una cantidad de variables que pueden hacer que cambie y que posiblemente en el presente la incidencia sea diferente. Entonces, evidentemente, ni la referencia citada por los autores, ni las referencias que se encuentran al interior del artículo utilizado, son referencias de buena calidad. Tampoco, pues, esto no incide obligatoriamente sobre el manejo diagnóstico y terapéutico, pero uno se imagina que si los artículos que se utilizan para soportar el diagnóstico y la terapia, la artritis séptica, son de la antigüedad que de los artículos para la incidencia, pues esto no podría considerarse una guía actualizada. Nuestra recomendación sería prescindir de esta referencia bibliográfica. Entonces, en principio, la invitación sería, con estas dos referencias, a reconsiderarlas y en la medida de lo posible no utilizarlas. Esta sería para una anotación, aquí una sugerencia. Se recomienda la búsqueda, se recomienda la búsqueda de fuentes primarias, confiables y actualizadas de información científica.
Muy bien. Entonces, evidentemente, no tuvimos suerte. No son un par de buenas referencias bibliográficas y nos corresponde entonces a nosotros intentar buscar los datos. Entonces, con respecto a la definición, por el momento no vamos a centrarnos en ella. Considero que es relativamente más sencillo encontrar información acerca de la definición, pero vamos a intentar entonces buscar información acerca de la incidencia. Entonces, para ello podemos utilizar un dictáfono como el que estamos utilizando y traduce al inglés la siguiente expresión: ¿cuál es la incidencia de artritis séptica? Esto, para quienes tengan alguna dificultad con el inglés, podrían utilizar una herramienta como pudiera ser un modelo de lenguaje grande y con esto nosotros podríamos obtener una traducción al inglés muy sencilla. Podemos utilizar cualquier modelo de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, o podríamos utilizar Claude, o podríamos utilizar Perplexity, con el fin de hacer esta traducción. Hagamos en Perplexity, obtendremos la respuesta en segundos y muy bien, aquí está, y ya nos va a arrojar la respuesta. Y con eh, la pregunta en inglés podemos utilizar una herramienta de búsqueda de información científica como pudiera ser Consensus. Consensus está impulsada por inteligencia artificial. Ingresamos a Consensus y una vez en Consensus nosotros podemos, si queremos, podemos buscar una cuenta, abrir una cuenta. Aquí está mi cuenta por defecto. Podemos introducir nuestra pregunta y Consensus nos va a ubicar artículos que respondan a esta pregunta. No solamente eso, sino que nos va a mostrar cuál es el tipo de publicación en donde aparece la información. En este caso, por ejemplo, además nos da una credencial de que el artículo es considerado riguroso, ¿sí? O un artículo que sea altamente citado. Y podemos hacer una selección, incluso podríamos aplicar un filtro para poder obtener información actualizada. Vamos a utilizar un filtro. Disculpen ustedes la información, el ruido de fondo. En este caso, aplicamos, restringimos nuestra búsqueda y algo que podemos hacer adicional es escoger los métodos y prescindir de algunos, ¿no? Por ejemplo, los metaanálisis podrían ser, aunque quién sabe si se haya hecho algún metaanálisis o revisión sistemática al respecto. Definitivamente un ensayo clínico aleatorizado no es una buena fuente. Los estudios observacionales sí lo son. Una revisión de la literatura no es una buena fuente, ni un reporte de caso, ni un ensayo en animal, ni un ensayo in vitro. Entonces podemos aplicar todos estos filtros para poder estrechar un poco más nuestras búsquedas. Una vez aplicados los filtros, estamos esperando que la herramienta nos muestre y encontramos ahora un artículo de 2016 observacional publicado en una revista de alto impacto como es Rheumatology y que nos informa acerca de la incidencia de artritis séptica en el Reino Unido entre 1998 y 2013, un artículo publicado en 2016, parece bastante pertinente. Encontramos otro artículo que nos habla sobre la epidemiología, rasgos clínicos y causas microbiológicas en la población de Nueva Zelanda, y es un estudio observacional, o sea, es un estudio primario, no es una revisión narrativa, ¿sí? También tenemos este artículo, incidencia de artritis séptica, pero en un grupo muy específico de pacientes que muy probablemente no tienen que ver con el interés de los autores en este caso, aunque habría que tener la discusión, que no la tenemos por razones éticas. Artritis séptica en niños, habría que mirar si el artículo trata de niños. Este artículo, si el manuscrito que se está desarrollando trata de niños, pues este artículo sería pertinente.
un estudio nacional poblacional de Juan, o sea, este es un artículo que posiblemente es de Asia, por los autores. Acá hay otro artículo de 2020, epidemiología, manejo y desenlaces de artritis séptica en adultos, articulaciones pequeñas y grandes. Es un artículo 2020 que también parece bastante relevante. Otro artículo que trata de niños. Y bueno, tenemos muy buenos artículos acá. Vamos a ir uno por uno examinándolos para verificar si efectivamente podemos encontrar la información de primera mano en el interior de los mismos. Entonces abrimos este primer artículo. Podemos ir directamente al full text. Podemos ahora devolvernos e ir al segundo artículo que habla de Nueva Zelanda. Entonces doy clic en el artículo, doy clic en full text y allí tengo mi segunda fuente de información, muy buena candidata. A su vez tenemos, vamos asumiendo que se trata de un artículo, de un reporte de caso clínico en un adulto, pero eso es algo que tendríamos que verificar en la descripción, que repito, no podemos tratar aquí. Aquí está la tercera fuente de información, me devuelvo, vamos a buscar un poco más. Tenemos otro más del 2020. Este artículo, aquí estaría la fuente primaria de información. Revista de enfermedades infecciosas. Vuelvo hacia atrás y bueno, vamos a trabajar con estas muy probablemente. Artritis séptica y la epidemia de opioides. Parece que se distancia un poco, buscando una relación que posiblemente tiene que ver con factores de riesgo y podríamos considerar un artículo de esa naturaleza más adelante en la sección de discusión, más específicamente en la subsección de epidemiología y factores de riesgo. Hay un artículo interesante de 2021, pero habla de niños, o sea que por el momento pues no lo vamos a tomar en cuenta para los propósitos de este trabajo. Entonces tenemos por el momento 4 artículos que pudieran proveernos de información. Vamos a escoger el artículo más reciente. Tenemos un artículo de enero de 2020, tenemos otro de diciembre de 2020, tenemos otro artículo del 2015 y tenemos otro artículo de 2016. O sea que el de diciembre de 2020 parece ser muy importante, pero no sabemos si quizá la herramienta no pudo identificar artículos más recientes. Luego, si nosotros queremos descubrir más conocimiento, podemos utilizar una aplicación como LeadMaps, como Connected Paper o Research Rabbit, con el fin de identificar o descubrir literatura científica que haya sido publicada en los últimos 4 años, es decir, después de la publicación de cualquier artículo índice. En este caso escogimos el más reciente de nuestra cosecha y entonces estamos en esta tarea de rastrear qué es lo que más recientemente se ha publicado acerca de la pregunta de cuál es la incidencia de artritis séptica. Entonces, encontramos el artículo de 2020 de Juan y vemos que hay artículos publicados posteriormente. Por ejemplo, este en Islandia y habla de infecciones post-artroscópicas, es decir, sería interesante explorar un artículo como este en la sección de factores de riesgo de epidemiología. Niños, artritis de rodilla, mortalidad por artritis séptica de rodilla en Corea, habría que considerarlo. Eso es un dato interesante, importante. Podríamos pensarlo tanto en la introducción como en el pronóstico. Articulación genohumeral. Como podemos observar, después de esta publicación, pues no parecen haber más trabajos relacionados con responder la pregunta sobre la incidencia. Luego el artículo más reciente acerca de la incidencia es el artículo de Wang. El caso es que este dato de este grupo liderado por Wang, quien aparece aquí como el primer autor, pues es la referencia bibliográfica que habla de incidencia más recientemente.
Sin embargo, si nosotros nos fijamos bien, es un reporte cuyo objetivo de investigación es determinar la incidencia y mortalidad específica y factores pronósticos para artritis séptica. O sea que no solamente nos puede servir para aproximarnos a la importancia de la enfermedad desde la epidemiología, sino que podría servirnos para otras secciones en la discusión. Los métodos hablan de una base de datos en Taiwán, lo que podemos presumir que los datos que se van a generar en este reporte corresponden a este lugar del mundo, que está en Asia. Ya si nosotros queremos ir específicamente a la sección, pues nosotros sabemos que estos artículos tienen diferentes partes. Aquí vemos que están las secciones para navegar y podemos ir a los resultados. Voy a intentar retirar esto de acá. No encuentro la manera de retirarlo. Pero definitivamente sí, nos habla de la incidencia, de cómo la incidencia ha cambiado en diferentes décadas, en diferentes años, perdón, de 9.79 a 13.28, y cómo ha cambiado también las estancias hospitalarias y la tendencia etaria que ha aumentado, o sea, cada vez afecta a personas mayores de edad. Y aquí ustedes pueden observar la incidencia por año y la edad media de presentación en esas mediciones, en esos puntos de medición, de manera que aquí tenemos posiblemente una respuesta. Y si bien esto no corresponde a la incidencia en una población como pudiera ser de interés para nosotros, colombiana, ojalá específicamente, o latinoamericana, pues es la mejor información que hemos podido encontrar. Entonces, los autores pudieran considerar esta publicación. Eh, Nosotros podemos obtener a veces la citación directamente dentro de la página misma. Eh, Podemos obtener incluso la forma de exportarla, o podríamos conseguir también la referencia bibliográfica yendo a PubMed. Bastaría con hacer una búsqueda en la web y colocar PubMed al final y buscar citar y escoger el formato MLA, y automáticamente podemos copiar y pegar la referencia bibliográfica. Así que en lugar de estas dos referencias, pudiéramos recomendar algunas para que los autores consulten. Entonces, recomendaríamos esta primera referencia bibliográfica para obtener esa información. Ya los autores están en el deber de hacer una apreciación crítica de los artículos y evaluar la pertinencia de esta información en vista que quizá no se encuentre información más específica para, digamos, el área geográfica en la que nos encontramos, Colombia, Latinoamérica. Decíamos que podríamos también pensar en otras publicaciones un poco más recientes. Por ejemplo, en esta publicación de la revista Clinical Infectious Disease, también encontramos, esto podría ser muy interesante, y mirar en Nueva Zelanda. Nuevamente podemos ir, navegar el artículo y buscar la sección de resultados, y en la sección de resultados intentar buscar los datos correspondientes a la incidencia. Bueno, muy bien, esto ya le correspondería a los autores poder hacer una búsqueda específica de la información que se necesita para poder eh, eh, ser aceptable. La referencia bibliográfica, nuevamente podemos ir a PubMed y obtener la referencia, y aquí vamos a aprovechar para que, digamos, este artículo el autor es Bright, entonces podemos ir y encontrarlo en PubMed y tener de allí fácilmente la referencia bibliográfica
aquí la tienen, e incluso podríamos sugerirles que investigaran la referencia de Rutherford del Reino Unido. Podemos nuevamente navegar el artículo, ubicarnos en la sección de resultados y verificar si efectivamente hay datos sobre incidencia. Y efectivamente allí los encontramos. Entonces, este sería un artículo bastante pertinente de revisar, y podríamos acá entonces en PubMed encontrar la referencia específica que nosotros podamos utilizar directamente. Aquí está, la podemos llevar a nuestro documento que tenemos, y por último podríamos recomendarles a los autores pues esta publicación, que si bien es de Nueva Zelanda, pues eh, también puede ser de ayuda a examinarla, por lo menos para tratar de hacerse una idea de cuál es el rango en el cual sería esa incidencia y los grupos etarios. Pues, este trabajo es un trabajo todavía por hacer para los autores de este reporte de caso, y aquí les estamos dejando algunas referencias bibliográficas recomendadas para investigar la incidencia de artritis séptica. Y pues por supuesto estas referencias les van a dar a los autores más información que quizá no sea tan relevante para la introducción, pero quizá sí lo sea para las manifestaciones clínicas, los desenlaces, etc. Entonces, de entrada, son 4 referencias bibliográficas muy buenas que pueden ayudar a mejorar la calidad de la información que se está consignando. Muy bien, acá acabamos de hacer pues como una crítica constructiva respecto a la primera referencia. Nos faltaría mirar esta, vamos, es de la revista Ciencia y Salud Integrando Conocimiento. Suena bastante raro esta revista. Vamos a intentar buscar de forma más bien rudimentaria el artículo. Por el momento, dado que ya tenemos información sobre todo esto, vamos a cerrar estas ventanas. Muy bien, y vamos a tratar de ver de qué trata este artículo y qué es lo que este artículo. Bueno, encontramos aquí la revista, aquí está el artículo. Nuevamente, pues esta revista, pues ya de entrada, nuevamente, volumen 6, una revista emergente, posiblemente de muy bajo impacto, se parece mucho en su presentación a la anterior. Es una revisión, por lo tanto no podemos esperar que sea una fuente primaria. Eh, Empieza el resumen con una definición y habla de que el objetivo de la publicación es valorar todas las posibles causas clínicas, características, métodos diagnósticos. O sea, a pesar de que pueda citar fuentes primarias epidemiológicas, como tal, el artículo no es en sí mismo una fuente primaria, es una revisión, y repito, es una síntesis de conocimiento. Acá está el artículo en PDF. Ok, veamos un poco. Habla de la dichosa diseminación hematógena, inoculación directa o cercanía. Pues eso, esto digamos que es en un enunciado un poco más completo, pero nuevamente nos dicen que la referencia no son ellos, que la referencia es la referencia 1. La principal forma de inicio sigue siendo la diseminación hematógena. Dice que la referencia es la 2, o la extensión a una osteomielitis osteofita metafisiaria en niños. Entonces, nuevamente, pues son las referencias 1 y 2. La referencia 3 de este artículo, las que hablan de algunas piezas de información que los autores están citando acá. Entonces, nuevamente, no es esta la referencia primaria, sino que este es un artículo que cita a otros. Entonces, vamos a ver 1, 2 y 3 como referencias. Entonces, aparece un artículo sobre Essentials of Musculoskeletal Care, o sea, es un libro para la referencia 1, y la referencia 1 habla de contigüidad, de diseminación hematógena. Bueno, no parece ser una fuente muy confiable. Veamos la referencia 2.
No es por lo menos una fuente directa, ¿no? Obviamente que hay libros de muy buena calidad, pero ellos están citando trabajos originales. Y la referencia 2, infección en niños, ¿sí? O sea que esta pieza de información se refiere a los niños, a menos que eventualmente el reporte de caso de estos autores sea de niños, pues esta referencia sería impertinente. Muy bien, entonces pues quedamos allí en deuda. Este no es un artículo que sea muy relevante de forma directa, parece un artículo bueno, pero persigue otros objetivos, es básicamente actualizar el tema, que es lo que obviamente están haciendo en parte los autores del reporte de caso clínico, pero pues obviamente es el llamado a investigar fuentes primarias de información. Eh, bien, muy bien. Veamos entonces si la referencia 1, volvemos a la misma, habla de la definición, que era algo que no hemos revisado. Entonces, nuevamente, pues veamos qué sucede. Las definiciones sí son conceptuales, tienen algún componente empírico, pero con el pasar del tiempo las sociedades científicas se reúnen y generan una definición de consenso. Entonces veamos si en el interior del artículo se dedica a alguna parte específica a la definición, nos aportan la referencia a partir de la cual obtienen la definición. Entonces, dice que es una enfermedad que en la mayoría de los casos resulta en la afección funcional de la articulación de carácter irreversible. Se define como infección aguda de la membrana sinovial causada por agentes infecciosos que provocan deterioro del cartílago articular. Veamos, es muy probable, dice, es muy parecido, es poco el parafraseo que se está utilizando, o sea que hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, implementar las medidas necesarias para evitar el plagio o que la redacción luzca plagiada. Que en estos casos, cuando se está casi que literalmente transcribiendo información de un lado a otro, lo que se recomienda es el entrecomillar. Es decir, se podría tomar literalmente, pero colocar entre comillas la definición, ¿cierto? En caso necesario, utilizar el entrecomillado. En este caso no podría, entonces, decir que la artritis séptica se define de una determinada manera y dar la referencia bibliográfica pertinente y ojalá primaria, si es posible. Repito, como se trata de una definición, es algo conceptual, pues es probable que no haya una referencia bibliográfica empírica primaria, sino quizá el pronunciamiento de un grupo de expertos, es probable. Entonces, en este caso, esta información debería ir entre comillas, si es el caso. Los autores de este artículo dicen que su definición la toman de la referencia número 1, entonces buscamos la referencia número 1 y al encontrar la referencia número 1 dice Patología Ortopédica, tercera edición, 2016. Parece un buen libro, ¿no? Parece un buen libro, es un libro actualizado, pero nuevamente es probable que el autor Vigorita haya tomado la definición de alguna parte. De manera que es buena idea tratar de investigar la definición. Entonces, podríamos utilizar nuevamente eh, nuestras herramientas de búsqueda inicial y preguntar what is the definition of septic arthritis, o sea, cuál es la definición de artritis séptica, y tendríamos que cambiar nuestros filtros, porque aquí posiblemente sí nos pueda servir una revisión de la literatura en la forma de una guía práctica clínica, no cualquier revisión de la literatura, por supuesto. Eh, Vamos a dejar los reportes de caso, eh, pero seguiremos, no es necesario un metaanálisis o una revisión sistemática para encontrar una definición. Posiblemente tampoco los estudios observacionales, salvo que ellos incluyan definiciones que permitan la identificación del problema y su uso
sirva para los fines que estamos persiguiendo. Vamos a aplicar, vamos a aplicar de nuevo. Nuestros filtros ya están, creo que no los tomó efectivamente, entonces vamos a incluir revisión de la literatura, reporte de caso. Podemos dejarlo, no es necesario un metaanálisis para buscar una definición, una revisión sistemática, y vamos a aplicar los filtros con el mismo tiempo. Es probable que no haya mayores cambios en los últimos años con respecto a la definición. Muy bien, entonces aparecen algunos estudios empíricos, como el estudio de Rutherford, nuevamente el estudio de Nueva Zelanda, nuevamente el de este caso especial. ¿Será que no tomo los elementos del filtro? Ok, vamos a restringir un poco, retirar reportes de caso y dejamos solamente revisión de la literatura. Veamos. A veces dentro de la sombrilla de revisión de la literatura quedan las guías de práctica clínica en donde los expertos tratan de unificar un consenso de definición. Artritis séptica posoperatoria, infecciones articulares por aspergillus. Bueno, parece que no hay como tal un artículo que haya sido rescatado. Una revisión narrativa 2021 para evaluación y manejo de artritis séptica en el departamento de emergencias. Significaba la artritis séptica una vía hacia la concientización, pero pues las revistas no tienen citaciones. No quiere decir que por eso estén mal, pero podríamos encontrar mejores opciones. Tratamos de hacer una búsqueda entonces en otra herramienta impulsada por inteligencia artificial, como podría ser SciSpace. Entonces buscamos en SciSpace, ingresamos, vamos a utilizar la misma pregunta que le hicimos a Consensus. Ingresamos nuestra pregunta. Bueno, aquí también podemos buscar, lo ideal es siempre abrir una cuenta. Y nos ha encontrado artículos, pueden ser de ayuda, ¿no? Tenemos aquí un capítulo del libro de diciembre de 2021, donde dan una definición. Hay una revista de un idioma que no alcanzaría yo a identificar. Casos clínicos, un artículo de 2019. Este está interesante. Aproximación actual a la evaluación y manejo de la artritis séptica. Muy bien. Estos artículos parecen bastante relevantes. Podríamos complementar buscando también en SciSpace, pero viendo pues ir hacia artritis séptica y guías de práctica clínica para buscar en su interior una definición, pudiera ser de consenso. Entonces, guidelines. Mientras hace la búsqueda, podemos ver aquí en español incluso las diferentes definiciones: una afección inflamatoria de articulaciones, manifestación articular causada por patógenos dentro de una articulación, a menudo por siempre hematógeno, afección de infección bacteriana a las articulaciones, presencia de patógenos en una articulación. Con todo esto es posible llegar, no es muy complicado hacer la definición, y posiblemente es aceptable la definición, pero sería bueno atribuirla a una publicación científica acreditada. Entonces aquí, por ejemplo, dice en esta recuperación que hace SciSpace, dice que es una afección articular caracterizada por una infección dolorosa en el espacio articular, a menudo causada por infiltración bacteriana por vía patógena o mediante inoculación directa, y nos da las referencias 1 y 2. ¿Sí?
para este artículo. Las referencias aparecerán acá abajo, ¿sí? También las puedo guardar en un cuaderno. Estas referencias, la infección puede dañar rápidamente el cartílago articular, es decir, lo que ha hecho SciSpace en este caso es hacernos un resumen del diagnóstico e incluye algunos otros aspectos que tienen que ver con la progresión, que tienen que ver con el diagnóstico, con la manifestación clínica y con la necesidad de un tratamiento temprano. Y con respecto a las guías de práctica clínica, pues hablan de las directrices, en qué hacen hincapié y la importancia del tratamiento de antibióticos. Por lo tanto, esta primera búsqueda acerca de la definición arroja una mejor forma de definir la artritis séptica, pero pues por supuesto incluye elementos que no son pertinentes a la introducción, sino que pueden ser más pertinentes para otras partes del desarrollo del manuscrito, que se pueden tener en cuenta para desarrollos posteriores. Pero esta definición parece bastante bien, así que lo que tendríamos que hacer es verificar estas referencias. En esta primera, como tal, pues, vemos que es un capítulo de libro. En esta segunda, el problema, digamos, es como el idioma y tendríamos que entrar directamente a investigar la referencia. Aquí tenemos la posibilidad de chatear con el artículo, es decir, de hacernos diferentes preguntas acerca de ese artículo. Incluso abrió un menú adicional de preguntas adicionales y bueno, podríamos rastrear de dónde se obtiene la definición estos autores y lo mismo podríamos hacer con la primera referencia. No creo que tengamos acceso, se trata de un capítulo del libro, pero vamos a intentarlo. Aquí aparece referenciado. No tenemos todavía claridad acerca de dónde surge el artículo. Bueno, muy bien, nosotros nuevamente lo que podemos hacer, y aquí aparece que es un capítulo del libro, vamos al DOI, intentando buscar a ver si tenemos acceso a la publicación, y pues efectivamente se tiene acceso a través de la vía institucional, capítulo del libro de Springer. Entonces, pues el problema con esta definición es que no nos muestra el contenido total. Así que sería recomendable buscar una fuente primaria para la definición que se podría construir a partir de las definiciones que están acá y seleccionando aquellas a las cuales realmente tengamos acceso y que sean actualizadas. En principio, básicamente lo que tenemos que hacer es reconsiderar que la referencia 1 definitivamente no es la fuente primaria. No corresponde a la fuente primaria o confiable de la definición. Pues correspondería a los investigadores seleccionar mejor material. Entonces, esto es el ejercicio de rastrear. Entonces, si bien la definición es correcta en cierta forma, el problema está con la referencia, ¿no? Entonces, aquí se recomienda una mejora en el proceso de búsqueda y selección de la literatura científica primaria para la definición de artritis séptica. En términos epidemiológicos, pues el hecho de poder obtener información acerca de la incidencia, pues decimos que es un cumplimiento parcial de este objetivo, puesto que la importancia no solamente se resume en términos de incidencia, también la importancia implica tasas de complicación, tasas de muerte, datos sobre estancia hospitalaria y costos de la atención, así como impacto sobre los pacientes, su funcionalidad y sus cuidadores. Información que sería valiosa si estuviera disponible. Por supuesto, se debe investigar. Es cierto que no siempre vamos a poder acceder a toda esta información, pero esta información sí resaltaría la importancia. Y finalmente, pues no se expresa claramente el objetivo o intención del reporte.
El reporte de caso, pues, puede tener tintes educativos, puede querer llamar la atención, visibilizar un problema o al visibilizar una carencia en la formación, en el abordaje, en la disponibilidad de guías de práctica clínica o en la disponibilidad de recursos infraestructurales o tecnológicos o en la necesidad de reflexionar para resolver un dilema ético. Es decir, existen muchas razones por las cuales los autores pueden decidirse a comunicar un reporte de caso con el resto de la comunidad y pues en este caso todavía no lo tenemos. Entonces, pues aquí están los elementos básicos que se ven en la introducción y pues la invitación, obviamente, al grupo, en este caso es redactar nuevamente una versión mejorada de la introducción. No desconocemos que la información está bien, en términos generales, lo que puede no estar tan bien son las referencias seleccionadas y pues, la introducción podría estar bien y nuevamente buscar seleccionar una mejor referencia para la definición. Muy bien, pues hasta aquí llega esta video orientación. Espero que para